El caso 4 de esta revisión de formulación adecuada de antimicrobianos de acuerdo con las guías institucionales de nuestra clínica universitaria. Paciente de 65 años, masculino, 80 kilos de peso con antecedentes de diabetes y EPOC. 10 días ingresa directamente a la UCI con intubación orotraqueal después de sufrir un accidente de tránsito. Su evolución ha sido tórpida sin poder destetarse de su ventilador, precisamente por sus antecedentes, principalmente respiratorios. Recibió 48 horas de ceftriaxona por profilaxis de trauma craneoencefálico. Al día 10 de estar intubado, presenta fiebre y aumento de las secreciones pulmonares. Miremos esto, entonces, febril, taquicárdico, ¿sí? Pulsoximetría en 94, FIO2 al 40%, roncos y crépitos en la base derecha, adicionalmente deterioro en sus índices de oxigenación. Recordemos que los eventos asociados a la ventilación mecánica actualmente tienen una nueva clasificación donde uno de ellos es la neumonía asociada al ventilador. Pero parámetros claves son el CPIS, incluyendo no solamente la parte radiológica, sino incluyendo la procalcitonina, deterioro de los índices de oxigenación, cambios radiológicos y digamos que este paciente los presenta roncos y crépitos en base pulmonar derecha, evolución radiológica, cambio en el PIB por un lado, ¿cierto? Y adicionalmente cambio en la FIO2. Laboratorios leucocitos limítrofes en 11.500, procalcitonina en 5, ¿cierto? Y radiografía de tórax con opacidad basal derecha. Se toman cultivos de sangre, orina, minival y depuración de creatinina en 90 en ese momento. Se considera una neumonía asociada al ventilador. Se inicia de acuerdo con el médico tratante en ese momento, piperacina tazobactam, ciprofloxacin y vancomicina. Miremos las dosificaciones: 4.5 cada 8 para piptazo, cipro 200 cada 12 y vancomicina 1-2 gramos IV cada 12 horas. Entonces, de acuerdo con los esquemas que hemos seguido en estas revisiones, ¿estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con el esquema planteado? Entonces, sí, la 2 no, hubiera preferido piptazo 18 gramos en infusión continua, banco 1-2 y cipro 400 cada 8. La C no, hubiera prescrito cefepime en infusión continua, 2 gramos de carga, banco en infusión continua con dosis de carga. La D no, hubiera prescrito levofloxacin 750 cada 12 y banco 1-2 cada 12 en infusión continua. Y E no, hubiera prescrito ceftriaxona 2 gramos IV y claritro 500 cada 12. Entonces, de acuerdo con las guías institucionales, ya habíamos revisado en el nivel 1, cuando habíamos neumonía adquirida en la comunidad, la neumonía intrahospitalaria temprana y tardía, donde pues cambian esencialmente los gérmenes productores. La temprana, ampicilina sulbactam o cefuroxime; la tardía, cefepime, banco o levofloxacin, banco. Cuando ya nos enfrentamos a una empiema adquirida en la comunidad, ampi, sulbactam o intrahospitalario, piptazo, vancomicina; exacerbaciones de EPOC, pues trimetroprino, amoxicilina. En estos casos, pues nos miramos la neumonía intrahospitalaria y específicamente debemos mirar los gérmenes de la unidad de cuidado intensivo, ¿cierto? Para nuestro caso, cefepime por un lado, más banco, paciente alérgico a penicilina, levofloxacin más banco, o por otro lado, piperacina tazobactam en los casos de anaerobios y añadir vancomicina si el paciente está severamente enfermo y tenemos aislamiento de pseudomonas o sospechamos por lo menos pseudomonas. Recordemos que la amicacina en pulmón podría ser digamos de elección, sin embargo por su mecanismo de acción necesita condiciones aeróbias, principalmente para penetrar la membrana celular.
Entonces, de acuerdo con esto, y guías institucionales se hubieran preferido cefepime, ¿cierto? Y vancomicina. ¿Cuál es la opción de ciprofloxacina intrahospitalaria? Pocos casos. Segunda dosis de 200 cada 12 no es recomendación. Cada vez las revisiones nos dicen que cipro está subdosificada. Necesitamos dosis de 400 miligramos, cada 8 inclusive, para que lleguemos a áreas bajo la curva sobre la MIC adecuadas. Luego, nuevamente debemos revisar nuestro paciente, revisión de datos para clínicos microbiológicos, revalorar la terapia antimicrobiana, determinar la duración de la terapia antibiótica y soportar la decisión. Este es el paso 1, o sea, volvemos a revisar nuestro paciente. Afebril, FIDO2 se ha logrado disminuir al 30%, leucos 12.300, procalcitonina en 0,7, o sea, va en disminución franca, y hemocultivos negativos a las 48 horas con este minimal. Entonces, ¿qué llama la atención de este minimal? Primero, pseudomonas, por un lado. Segundo, miremos el perfil de resistencia para saber qué utilizar. Entonces, recordemos que cuando nos enfrentamos a un antibiograma de pseudomonas, hay una característica especial para su revisión específico, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, paso 2, entonces ya mire el paso 1, paciente, paraclínicos y microbiológico. Paso 2, son los antibióticos correctos, es la dosis correcta, la vía de administración correcta, está infectado o no está infectado, y tenemos un diagnóstico de neumonía asociada al ventilador por pseudomonas aeruginosa. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos frente a este paciente? Hay diferentes opciones, desde suspender piptazo, banco y dejar tigeciclina, suspender piptazo, banco y dejar cipro más tige, suspender piptazo, banco y cipro, iniciar colistimetato, ¿cierto? A dosis de 50.000, más inhalada, más meropenem, polimixina B, más meropenem, o dejar polimixina, tigeciclina en bolo y luego cada 12 horas. Entonces, en estos casos no solamente hay que tener en cuenta la penetrancia del antibiótico al sitio de infección, sino también su espectro antimicrobiano, ¿cierto? Entonces, siempre en pseudomonas son 9 antibióticos que debemos evaluar en términos generales, grandes: amikacina, astronam, cefepime, cefoperazona, ceftazidima, ciprofloxacina, piperacilina, tazobactam, meropenem y imipenem, ¿cierto? De esos 9 antibióticos, recordar su patrón usual, si es sensible a todos, si es multiresistente o pan-resistente, dependiendo su espectro. Cuando ya nos enfrentamos a un microorganismo pan-resistente, pues polimixina es la opción, B o E. Entonces, este es el espectro, digamos, el abordaje respecto a un antibiograma con gérmenes productores de carbapenemasas. Pues miramos los carbapenémicos. Obviamente esta pseudomonas es resistente a piptazo, resistente a cefepime. Después de eso nos vamos a carbapenémicos, opciones como amikacina, ustedes saben que es adicional a astronam, rápidamente hacen resistencia, ciprofloxacina, rápidamente hacen resistencia, cefoperazona tiene diátesis hemorrágica, no es la opción habitualmente. Entonces, sensible o resistente cuando miramos carbapenémico, que es la siguiente opción. Entonces, si son sensibles, pues nos vamos hacia el espectro de un fermentador o hacia un inductor de AMSES. De igual manera, pues también mirando los otros videos y los otros niveles que hemos visto en esta revisión. Resistentes, entonces, test de Hosch, que cada vez se utiliza menos, tiene falsos negativos y positivos. En pseudomonas no es opción, pero aquí, digamos que miramos cuando son resistentes a carbapenémicos, pseudomonas, Proteus, indol positivo, Morganella y Serratia. Si no, tiene una manera de abordarse, y sí, separamos lo que es pseudomonas de Morganella y Proteus de Serratia. Entonces,
Gérmenes carbapenemasas, ¿cierto? Son diferentes opciones, productores de KPC, por un lado, pero por otro lado son metalo carbapenemasas u oxa carbapenemasas. En estos casos incluye Pseudomonas y Morganella, ¿cierto? Carbapenémicos resistentes, ¿cierto? ¿Qué opciones terapéuticas tenemos allí? Recordemos que para KPC ya vienen nuevos antibióticos como Avibactam ceftazidima, que es una opción, motivo por el cual necesitamos separar o diferenciar las carbapenemasas entre KPC, metalo u oxa. Entonces en piel la opción sería polimixina B más meropenem. En sistema nervioso central, polimixina, cualquiera de las dos, pero debe ser intratecal. Cualquiera de las dos, sea polimixina B o E más meropenem. Pulmón, colistimetato de sodio más meropenem más amicacina, dependiendo si es una pseudomonas multiresistente. Clave aquí, ¿por qué la opción de pulmón? Recordemos de colistimetato. Estudios farmacocinéticos nos muestran que colistimetato, o en general colistina, que es el medicamento activo o el fármaco activo, lleva poco a pulmón. Sin embargo, podemos tener la opción de inhalar. Es diferente a la polimixina, que no es opción, no hay opción para inhalarlo. En abdomen, polimixina B más doripenem, tracto genitourinario, de acuerdo con, nuevamente, la farmacocinética, es un colistimetato de sodio, y en algunos casos dori, inclusive meropenem también, dependiendo la MIC. MIC menores de 8 son opciones para carbapenémicos en estos gérmenes carbapenemasa positivo. Sepsis, polimixina B más meropenem, polimixina E también sería una opción. Hueso, polimixina B más meropenem, facial, polimixina B más meropenem, y la región pélvica, polimixina B más meropenem. Si ya esta región incluye tracto genitourinario, mejor colistimetato de sodio. Entonces, ¿cuál es la opción en estos casos? Ya que es un paciente con infección de la vía aérea y la posibilidad de inhalar el colistimetato, pues dejar colistimetato a dosis de, dependiendo. Entonces aquí hay una revisión y una discusión en la literatura internacional de utilizar miligramos por kilo o millones de unidades por kilo. ¿Cuál es mejor entre esas dos? La que tenga usted en su hospital. Si tiene miligramos por kilo, pues formular en miligramos por kilo de colistina. Si tiene colistimetato en millones de unidades, pues formular millones de unidades de colistimetato de sodio. Nuestra institución tenemos millones de unidades, y entonces la discusión es dar dosis bajas o dar dosis altas. En general, tanto FDA como EMA recomiendan dar bolos de administración, 9 millones o 2.5 miligramos en bolo. Pero por otro lado, la pregunta es, dar dosis tan altas generan hasta el 50% de falla renal. Entonces, mirando la literatura, revisando la literatura, dosis bajas de 50.000 a 80.000, 90.000 unidades por kilo en paciente no severamente comprometido es adecuado. Pacientes que tienen, ya es más severamente comprometido, 90.000 a 120.000 unidades por kilo es la dosificación de colistimetato. Dosis por debajo de 2.1 se generan miligramos por kilo, pueden generar daño o en general falla terapéutica. Dosis por encima de 2.8 pueden generar falla renal. Entonces, miligramos por kilo. Necesitamos estar en ese rango. Cada vez ahí, digamos, nos aproximamos cada vez más a la dosis ideal. Recomendamos nosotros entre 50.000 y 90.000 unidades por kilo en pacientes no comprometidos. Siempre adicionar un carbapenémico, y el carbapenémico que penetre, y una MIC menor de 8. Es lo ideal. ¿Listo? Ahora, inhalados, ¿de dónde salen las recomendaciones? Hay diferentes revisiones frente a esto. Hay un metaanálisis reciente que nos menciona en gérmenes productores o multiresistentes, lo ideal es inhalar a estos pacientes. ¿Cuál debe ser la duración de la terapia? Es la pregunta, aquí. Si 21, 14, 10 días, 7 o 5. ¿Listo? Habitualmente, en gérmenes multiresistentes, nos vamos entre 10 y 14 días, dependiendo la condición del paciente.
Aquí, obviamente, podríamos valernos adicionalmente la procalcitonina. La opción de la procalcitonina ya nos menciona varias literatura que cuando se negativiza, menor de 0.5, uno podría estar suspendiendo antibiótico. Obviamente dependiendo de la evolución también del paciente. Entonces, paciente con antecedente de POC, diabetes, quien ingresa a UCI por trauma craneoencefálico, recibe ceftriaxona 48 horas en profilaxis. Mala evolución, con evidencia de neumonía asociada al ventilador, por lo cual se inicia triconjugado. Piptazo, banco, cipro, procalcitonina elevada, reporte minimal de pseudomonas pan resistente, se decide colecimetato IV más inhalado y carbapenémico en dosificación adecuada, 1, 2, 14 días, seguimiento de función renal, fundamental en este tipo de pacientes. Y lo otro que hay que tener en cuenta, el uso de carbapenémico por tanto tiempo en una unidad de cuidado intensivo selecciona flora multiresistente. El aislamiento específico para este paciente, recordemos también que estos gérmenes se colonizan completamente por gérmenes multiresistentes, hay que hacerle un aislamiento estricto y un seguimiento estricto de este paciente.